Hola amigos entre comillas, mis queridos suscriptores y demás personas que se topan con este canal, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, y como los suscriptores más antiguos ya lo habrán notado por la estética y el título que se observa, este video se aleja del contenido habitual del canal, dedicado exclusivamente a los cómics, para retomar por ocasión especial al medio cinematográfico. Y es que la situación así lo amerita. Spider-Man, Sin Camino a Casa, constituye la tercera entrega del Trepamuros desde su incorporación al universo cinematográfico de Marvel, a partir del acuerdo entre Sony y Marvel Studios, convirtiéndose de esta manera en la última cinta de la trilogía protagonizada por Tom Holland, y dirigida por Jon Watts, que culmina lo iniciado en el año 2016 con su introducción en Capitán América, Civil War, pero, a su vez, marca un nuevo inicio para el personaje. Bien, antes de proseguir con el video, he de aclarar que todo lo que diré aquí no es otra cosa que mi opinión personal respecto a la película, y, por tanto, pueden compartir sus opiniones dejándolas en la parte de los comentarios, claro, siempre desde el respeto mutuo. Dicho lo anterior, prosigamos. Partiendo desde la honestidad, personalmente nunca terminó por convencerme la nueva dirección y enfoque dada para esta tercera encarnación del lanzarredes, vislumbrándose un futuro prometedor para el mismo con su primera aparición durante la Guerra Civil del universo cinematográfico, mostrando un Peter Parker con un sentido de la responsabilidad y compromiso propio del personaje, pero que palidecería tras las cuestionables decisiones creativas tomadas en sus proyectos en solitario, entregando una versión del Hombre Araña que, en resumidas cuentas, carecía de la esencia original del personaje. Haciéndolo encajar de alguna manera en este nuevo universo, o por lo menos, diferenciándolo de sus versiones anteriores, pero sacrificando mucho a cambio, porque, sinceramente, nunca sentí que Tom Holland fuera Spider-Man. Hasta ahora. Por esto, para mí, el gran mérito que logra esta película, lejos de reunir a los otros dos Spideys predecesores, es el de finalmente establecer al que siempre debió ser el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Desde un principio se dejó en claro no se contaría de nuevo la historia de origen, mostrando a un Peter Parker con 6 meses de experiencia como Spider-Man, y que justamente ya contaba con este sentido de responsabilidad, actuando de una manera bastante madura y seria ante Tony Stark en su primer encuentro, y, por tanto, intuíamos no tendríamos que pasar de nuevo por todo este proceso del mensaje y la enseñanza que adquiere Peter, para ser quien es, porque se supone ya era esa persona. Verlo luego llegaría Spider-Man, de regreso a casa, y sin camino a casa, para mostrarnos lo equivocados que estábamos. Constantemente, he estado leyendo que ahora estas dos primeras películas se podrían considerar el origen, o los orígenes de Spider-Man en el universo cinematográfico, sin embargo, no podría estar en mayor desacuerdo con tales afirmaciones. Ambas películas son un retroceso para el personaje, porque olvidan por completo lo ya establecido desde un principio con su introducción en Civil War, viendo un Peter Parker completamente diferente, uno inexperto e inmaduro, dependiente de Stark, sin esa moral y sentido de responsabilidad que lo caracteriza. Siendo lamentable que ahora no se trate solo de una película de orígenes, sino que, en su lugar, ahora sean dos. Lo cual constituye una verdadera pena el haber esperado toda una trilogía completa para finalmente ver al Spider-Man, se supone, desde un inicio querían mostrar. Pero bueno, finalmente esta última entrega le brinda redención al personaje, en particular con la escena de la muerte de la tía May, siendo para mí la mejor escena de la película. Sinceramente no esperaba encontrarme con toda esta secuencia convirtiéndose tan trascendental para el personaje, más allá de ser un motivante para Peter en buscar venganza, pero no se queda en la superficialidad, y logra lo que en 2 películas enteras nunca se logró. El suspenso e intriga construido desde la activación del sentido arácnido de Peter, con un efecto similar al visto en la trilogía original del 2002, crea de una manera poco convencional para el estilo y dirección entregado durante toda la saga, con un tono más infantil, uno de los momentos más tensos y a su vez, más desgarradores y emotivos de todo el universo cinematográfico de Marvel. Que además de ser un equivalente a la muerte del tío Ben en adaptaciones previas, marca de manera definitiva el origen, o el verdadero nacimiento de Spider-Man.
A pesar de ser algo previsible, debido a ciertas filtraciones de la trama, la manera en que toda esta secuencia se desarrolla, desde el enfrentamiento físico y brutal entre Peter y Norman, hasta el inminente desenlace con su punto más álgido alcanzado con la muerte de la tía May en manos de su sobrino, acompañado de un soundtrack sumamente emotivo, logra transmitir genuinamente la gran carga emocional producida por la pérdida de este personaje, teniendo en cuenta que nunca se le llegó a profundizar ni a desarrollar a lo largo de las 3 entregas, obteniendo un gran mérito propio, digno de reconocimiento. En esta versión no es un acto de egoísmo lo que conlleva a Peter experimentar el suceso que define quién es, y el por qué hace lo que hace, sino que se trata de una consecuencia directa de esa misma moral y bondad, y a su vez termina por consolidar aquello por lo cual se rige su accionar y actuar. Esto suscita, sin duda, un giro interesante en donde, como ya sabemos, a pesar de que la tragedia imbuye la vida de Peter, él siempre buscará hacer lo correcto, porque es lo que su tía May le enseñó, lo que heredó de ella. Es aquí donde comprende el verdadero significado de la responsabilidad conferida por su don, su poder. Ese es el mensaje y enseñanza que en esencia define al personaje, y finalmente lo obtiene. Porque, en una visión de lo más pesimista, pero en muchos casos y escenarios resulta cierta, ninguna buena acción se queda impune, y Peter elige hacer el bien, actuar en beneficio de los demás, y no en el propio, muy a pesar de si esto le trae desgracias e infortunios a su vida, de proporciones a veces inimaginables. Lo cual resulta muy bien contrastado en la propia situación de la escena, el cómo Peter se encuentra pasando por uno de los peores momentos de su vida, lamentando la partida de su tía, mientras es interceptado por el equipo de seguridad, transmitiendo esa sensación de impotencia e injusticia. Este Peter ahora entiende la verdadera magnitud de las consecuencias que pueden traer sus decisiones, y el cómo éstas afectan a sus seres queridos. Claramente resultando en el mayor desarrollo del personaje desde su introducción, progresando hacia una verdadera evolución. Sin embargo, es doloroso saber que no sería hasta su última entrega, específicamente tras la primera hora de película, Peter tendría un verdadero crecimiento. Porque, en lo que probablemente sea mi queja principal de toda la cinta, durante la primera hora inicial del filme, Peter mantiene esa actitud inconsciente vista en las entregas pasadas, pero ahora llega a rozar hasta cierto punto en la estupidez. Y esto gracias a 2 razones. La primera, el arruinar el hechizo de Strange, cuando claramente se le había advertido lo peligroso de su realización, con Wong mencionando raya en los límites de las realidades conocidas y desconocidas, y además, Strange anteriormente le había comentado se trataba de un hechizo que haría olvidar al mundo que era Spider-Man, por lo que verdaderamente no entiendo la sorpresa de Peter cuando el Doctor Extraño comienza con el ritual del hechizo, y así lo termina modificando múltiples veces, sin considerar las consecuencias implicadas. Pero bueno, hasta cierto punto puedo llegar a entender esto es más que nada para que la trama finalmente despegue y se desarrolle, no obstante, es de una manera que deja ver muy mal al personaje. Y la segunda razón, y esta sí no tiene perdón ni justificación alguna, es cuando a Peter ni siquiera se le pasó por la cabeza una solución tan simple como el intentar contactar con la universidad, explicarles su situación y así tratar de convencerlos para que les dieran la oportunidad de entrar a la misma. No, en su lugar lo dejaron ver como un completo inútil, estando seguro de que todos en la audiencia tuvimos la misma reacción que tuvo Strange. Afortunadamente esta versión de Peter, que podríamos llamar pre-No Way Home, se termina cuando confronta al Doctor Extraño, negándose a devolver a los villanos a sus realidades, donde sabía morirían, y, en su lugar, elige ayudarlos. A partir de aquí en adelante tendríamos a la mejor versión vista del Spider-Man de Holland, sintiéndose como un Spider-Man completamente diferente. Y hablando de versiones de Spider-Man, toca hablar del tema por el que esta película generaba tantas expectativas, la aparición de Tobey y Andrew. Muy probablemente se trate de una opinión impopular, pero, honestamente, no me agradó del todo el trato dado a ambos. Desde su escena de introducción, algo no terminaba de cuadrar, sintiéndose fuera de lugar y anticlimática dentro de la continuidad de la misma película, estando situada inmediatamente después de un momento sentimentalmente profundo, no dejando que el luto de Peter fuera constante.
Por supuesto se trata de algo emocionante, pero de cualquier manera iban a lograrlo con su mera aparición. En su lugar, hubiese sido mejor eliminar esa escena, y pasar inmediatamente a la de Peter en la azotea de la escuela, dejando como sorpresa para la misma la aparición de ambos, y, posteriormente, explicar el cómo dieron con ellos. De esta manera creando un mayor impacto en dicha secuencia y a su vez en el espectador, volviéndolo un momento mucho más emblemático y conmovedor. Siendo ya de por sí una de las mejores escenas de la película, que además también contribuye al desarrollo del personaje. Todo el diálogo y la interacción entre estos tres es oro puro. Una escena emotiva y profunda, a la par de introspectiva, en la cual he de destacar la actuación de Andrew Garfield, que transmite ese dolor y culpa que ha arrastrado su Spider-Man consigo. Probablemente el Spider-Man más carismático de los tres, diciendo con sutiles gestos mucho del personaje, y además llega a tener su propio pequeño arco de redención, ejecutado de una manera correcta, con una escena que mueve las fibras más sensibles. Pero volviendo al tema, ambos Spider-Mans llegan a sentirse hasta cierto punto muy fuera de sus respectivas sagas cinematográficas, adoptando el ya particular estilo y humor de Marvel. Tobey es un Spider-Man caracterizado por su seriedad, y aquí hace más chistes de los que debería. Andrew también, cuando se esperaría que después de lo sucedido con Gwen fuera un poco más serio, pero llega a sentirse incluso algo más cómico que en su propia saga. Sin embargo, no he de negar, disfruté cada segundo de ellos en pantalla. Realmente tendrían que haber hecho algo sumamente mal para que su inclusión causara decepción o enojo entre los fanáticos. Cumplieron con la función que tenían para el propósito de la trama, y sirvieron de apoyo para el Peter de Holland, además de claro, ser el fanservice por excelencia. Aunque eso sí, sentí que les faltó tener más tiempo. Por otra parte, y hablando un poco de los demás personajes, fue igual de emocionante el poder ver de vuelta a los villanos pasados de ambas trilogías, en especial a William Dafoe como el icónico Duende Verde, que demuestra por qué es el villano por excelencia de Spider-Man, dándole este trasfondo tan personal necesario, y la contraposición de ideología y filosofía que ambos hombres defienden, quebrando tanto física, como psicológicamente a Peter, generando este punto de inflexión tan trascendente para el personaje. La interpretación de Dafoe retrata a la perfección la insanidad y maldad del duende, pero a su vez ese sufrimiento y trastorno de Norman, logrando traer de vuelta al villano cuya simple voz genera verdadero miedo en Spider-Man. Alfred Molina retoma el papel del querido Dr. Otto Octavius, y lo hace de manera magnífica, adoptando una actitud más arrogante y narcisista como en los cómics, para después volver a tener esa humanidad y encanto innato que recordábamos de la cinta del 2004. Jamie Foxx regresa como Electro, el mismo visto en Amazing Spider-Man 2, pero ahora mucho más serio y agresivo, motivo por el cual seguramente aceptó volver a interpretar el personaje, tras el descontento generado por su manejo en la secuela del sorprendente Hombre Araña, y aquí se nota que lo disfruta bastante. Respecto a los secundarios ya pertenecientes a esta saga, Zendaya como Michelle Jones finalmente se gana el respeto de todos los fanáticos al entregar una MJ a la altura, con una caracterización y personalidad que hace justicia a la pésima dirección dada en las dos entregas pasadas, empatizando con la audiencia y genuinamente transmitiendo el amor que siente hacia Peter, logrando una excelente química entre ambos. Ned cumple siendo el alivio cómico, y lejos de traer a los otros dos Spider-Mans no tiene mayor relevancia o aporte a la trama. En cuanto a la tía May, esta finalmente deja de ser sexualizada, y obtiene un mayor protagonismo necesario para desarrollar su personaje, y enseñar la influencia, poco vista, sobre su sobrino. Sobra decir, su participación en esta cinta es esencial. Por último, Doctor Extraño cumple con su papel dentro de la historia, apareciendo lo justo y manteniendo la coherencia del personaje. En cuanto a los efectos especiales, estos nos regalan una de las secuencias más alucinantes jamás vistas, con el enfrentamiento entre Peter y Strange en la dimensión espejo, acompañado del magnífico soundtrack de Michael Giacchino, pero también, en otras escenas dejan mucho a desear. Se mantienen en lo estándar ya ofrecido en las producciones de Marvel, pero en algunos puntos sí se hacen notorios ciertos efectos mal logrados, llegándose a perder la ilusión de realismo que buscan emular.
Sucede lo mismo con el soundtrack, orquestando de manera sublime ciertos momentos, pero en otros se pierde mucho y no llega a destacar, como por ejemplo en la batalla final, donde se supone es un punto de clímax y no resalta, pero en la mayor parte del filme es muy sobresaliente, entregándonos joyas como el tema que acompaña el duelo entre Peter y Strange, la muerte de Tía May, la despedida final de Peter con Michelle, e incluso los créditos. Pasando a los puntos finales, algo que me gustaría destacar es la conclusión de esta película. El final es extraordinario. Probablemente se trate del mejor final visto en una película de Spider-Man. Strange realiza una especie de mefistazo, pero incluso peor, con un hechizo que hace olvidar a todos quién es Peter Parker, desapareciéndolo prácticamente de la existencia, haciendo que nadie que lo haya conocido antes lo recuerde jamás, dejándolo completamente solo. Peter hace el sacrificio definitivo, perdiéndolo todo. Pierde a Tía May, pierde a MJ, pierde a Ned, pierde prácticamente toda su vida. Ese hechizo pone a Spider-Man en un status quo completamente nuevo y diferente, sirviendo como un reinicio para el personaje, que lo deja en una situación lo más fiel a los cómics clásicos. Es una decisión tomada por Peter, con una carga emocional tan poderosa, de acuerdo a lo que el Hombre Araña representa. Esto se refuerza con la escena final del café, donde va dispuesto a contarle lo sucedido a Michelle, al habérselo prometido, pero, en uno de los momentos más Spider-Man posible, toma la dura decisión de no hacerlo, al ver que les está yendo bien a sus amigos, han sido aceptados en la universidad, y sabiendo que de esta manera estarán a salvo, exentos de todo peligro y tragedia, rompiendo su promesa, pero sabiendo así los protegerá. Peter deja de ser el niño inmaduro e inconsciente, y ya dimensiona las consecuencias de sus decisiones, además de tener la voluntad necesaria para tomar las más difíciles. Ahora, sin apoyo económico ni la tecnología de Stark, tenemos a un Spider-Man completamente independiente, que debe pagar la renta y lidiar con las dificultades económicas diarias. Desarrolla una aplicación para escuchar a la policía, y confecciona su propio traje, inspirado en sus dos iteraciones pasadas, con la araña frontal siendo la de Tobey, y la posterior la de Andrew, brindándonos uno de los trajes más hermosos jamás hecho, que muy posiblemente cuando tengamos una imagen oficial en alta resolución, desplazará el lugar del traje de Andrew, como el mejor adaptado. Como conclusiones finales, esta última entrega arregla todos los problemas del Spider-Man de Holland, arreglándolo por completo, y dejándolo en un punto en el que la dirección creativa, y el director de la siguiente trilogía, lo tendrán muy difícil para arruinarlo. Spider-Man, Sin Camino a Casa, es un espectáculo de nostalgia de la buena, que no deja insatisfecho a nadie y cumple todas las expectativas generadas. Definitivamente es la mejor película de la trilogía protagonizada por Holland y dirigida por Watts, e incluso se posiciona como una de las mejores del universo cinematográfico de Marvel, para algunos siendo la mejor. En lo personal no la considero la mejor película del arácnido, pero sí gana su lugar como de las mejores. Sinceramente, no sé si esta versión de Spider-Man se convierta en la definitiva, pero al menos deja entrever un futuro muy prometedor para el personaje. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si fue así, por favor háganmelo saber dejándome sus comentarios en la parte de abajo, dándole me gusta al video, compartiéndolo con sus amigos y desconocidos, y si aún no están suscritos, suscríbanse. Les ha hablado su amigo y colega, WWE Steph03.